Gracias. ¿Alguna alegación o objeción a lo que ha dicho el señor Linares? En este caso vamos a comenzar con el informe de la acusación pública. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Con la buena señoría. Pues por fin, tras multitud de sesiones de juicio, múltiples pruebas, testigos y todo un montón de acontecimientos, ya ha terminado toda la práctica de la prueba. Y tras ella, el Ministerio Público entiende que han quedado aprobados todos los hechos que imputamos a los distintos acusados en nuestro escrito de calificación definitiva. Y para mayor comprensión de nuestro informe y por qué entendemos que se han entendido y probado todos los delitos, vamos a dividir nuestro informe en diversas partes. Siendo la primera de ellas la que nos vamos a referir a la trama llevada a cabo por el señor Antonio López, los distintos captadores y las personas que entiende esta parte adquirieron la vivienda. Tal y como expresamos en nuestro escrito de calificación, Antonio López, prevaleciéndose de su puesto de gerente en Envicesa, cargo que ostentó desde julio de 2009 hasta el 29 de junio de 2015, buscó y consiguió enriquecerse ilegalmente mediante un proceso ilegal de transmisión de vivienda de protección oficial. ¿Cómo gestó este sistema? Ha quedado suficientemente probado que el señor Antonio López gozaba de diversos captadores, entre los que se encontraban los acusados Ahmed Ali Mohamed, Abdelasi Ahmed Mohamed, Ergima Selam y el desgraciadamente fallecido Abdel Ali Mohamed Selam alias Frugi. Estos captadores contactaban con otras personas, la mayoría de ellas desgraciadamente vulnerables, que tenían una necesidad exorbitada de vivienda y por ello estuvieran dispuestas a cometer una ilegalidad para satisfacer esta necesidad básica de vivienda. La existencia de esta red ha quedado probada por distintas pruebas. En primer lugar, por el testimonio prestado por la redundancia de los propios captadores. Estos contaron en esencia en el plenario que varias personas contactaron con ellos para obtener vivienda de protección oficial, porque existían rumores que estas personas, los captadores, podían conseguir viviendas de protección oficial gracias a que tenían contactos en Envicesa. Concretamente estos contactos, en la práctica de la prueba, quedó evidenciado que era el señor Antonio López, el gerente. Estos clientes, por denominarlo así para la hora de decir este informe, abonaban una determinada cantidad de dinero a los captadores y estos remitían este dinero a Antonio López, procediendo a realizar actos contrarios de venir inherentes a su cargo para lograr que estas personas aparecieran como adjudicatarios en las listas de viviendas de protección oficial. Muy bien, llegado a este punto, podría pensarse que el señor Mohamed el Portuario o cualquiera de los otros captadores podrían estar estafando a estas personas vulnerables para quedarse su dinero sin que Antonio López tuviera nada que ver, como parece ver que pretende la defensa del señor Antonio López hacer ver a este tribunal. Pero no obstante, hay diversas pruebas que apoyan la existencia de esta red, descartando la propia tesis de la estafa. En primer lugar, vamos a referirnos a que se han depuesto en esta sala diversos testimonios de estos clientes. En particular, los señores Juan Rodríguez Fajardo, Abdelkader Asalan Samú, Nasima Mohamed, Said Ahmed Ferdal, Rachid Anush, Abdelkader Abdelaziz Amar, Maria Mohamed, Abdelkader Arselam, Abdelaziz Gurra, Yawad El Moraví, Mohamed Reda, Mohamed Mokhtar, Mohamed Rachi, Nadia Mohamed, Viral Chay Boufo, Fatima Sora Ya, Abdelaziz Jafar Ahmed, Fidak Abselam Ahmed, Sufian Cerual, Mohamed Aselam Mohamed, Abdelwaje Mustafa, Salah Amina Sujil o Kautar Larbi, todos ellos han declarado en esencia lo mismo ante esta sala. ¿Qué declararon? El modo que operaban Antonio López y sus captadores. Se basaba en que estas personas, los clientes que hemos dicho anteriormente, contactaban cualquiera de los captadores, lo ya dicho, el propio Mohamed el Portuario, Abdelasi, el fallecido Frugi e incluso otras personas que no han podido ser puestas a disposición de la justicia, como Ali, el hermano del Portuario, el cual se encuentra en busca de captura porque oían rumores que tenían contacto en Envicesa y por ello podrían conseguirles una vivienda. Estos clientes, que vuelvo a repetir, prácticamente en su totalidad eran personas altamente vulnerables, con un elevado esfuerzo reunían cantidades de dinero que van desde los 5.000 hasta incluso 20.000 euros para entregárselo en metálico a los captadores, sin que en ningún caso se les facilitara recibo, factura, documento o similar.
lo que evidencia el carácter ilegal de la operación y que todos ellos eran perfectamente conocedores de lo que estaban haciendo era una ilegalidad. Una vez recibido el dinero, los captadores, al igual que siguiendo el relato dicho por los mismos, hacían llegar el dinero a Antonio López y este, gracias al apoyo que le brindaban otros trabajadores de Envicesa y los miembros de la Comisión Local de la Vivienda, a los que después nos referiremos, podía colocar a estas personas en la lista de adjudicatarios de vivienda de protección oficial. Y efectivamente así fue, ya que la totalidad de las personas anteriormente mencionadas llegó a aparecer en la llamada lista fantasma que se publicó en el pueblo de Ceuta allá por junio de 2015 como adjudicatario. No obstante, como bien sabe este tribunal, esta lista fue elaborada fraudulentamente y todos ellos quedaron finalmente sin vivienda. Y por ello reclamaron el dinero a los distintos captadores con los que habían contactado, los cuales en este momento le reconocieron a los distintos clientes que el dinero no lo tienen ellos, sino el gerente de Envicesa, el señor Antonio López. En este punto ha quedado plenamente probado en esta sala, Antonio tuvo que reunirse con varios clientes para devolverles el dinero que habían pagado con anterioridad. Prueba de ello no solo tenemos el testimonio de diversos clientes que han depuesto en esta sala, sino también el propio acta de vigilancia de la policía de fecha del 13 de noviembre de 2016, que obra los folios 2116 a 2118, en el que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que depusieron en este acto pudieron ver cómo el portuario recogía a Antonio y quedaron a verse con diversas personas en diversos puntos de la ciudad de Ceuta para entregarles el dinero. Ahora bien, también puede pensar la sala que, ya que los testimonios de los que hemos analizado hasta ahora, tanto de los captadores como de los clientes, al ser coacusados, pese a que todos ellos coinciden perfectamente en esencia y son plenamente coherentes y no incurren ningún tipo de contradicción, pudieran estar viciados por el hecho de ser precisamente esto, unos coacusados que tienen derecho a mentir y no están obligados a decir la verdad. Pero esta declaración de los coacusados se encuentra apoyada por otras pruebas más, entre ellas la propia testifical de los propios agentes del Cuerpo Nacional de Policía que escucharon diversas conversaciones telefónicas entre el señor Mohamed Portuario y Antonio. Y ambos declararon perfectamente que estos se llevaban bien, confiaban plenamente en el otro y actuaban de manera conjunta, lo que da credibilidad a la versión dada por Mohamed, de que se conocían plenamente y llevaban trabajando en este tipo de negocio ilegal bastante tiempo y confiaban plenamente en el otro y estaba todo perfectamente pactado. Así como otra prueba que entiende esta parte que es fundamental, otras pruebas, mejor dicho, en plural, que es fundamental y que apoyan la tesis de la versión dada por los captadores y por los clientes, es la existencia de numerosísimas intervenciones telefónicas que se han reproducido en esta sala, en la que se ha podido ir por parte del tribunal diversos clientes contactando directamente o con Mohamed el Portuario o con el también captador Abdelasi, o incluso directamente con Antonio, para intentar recuperar el dinero que estos clientes perdieron tras no poder obtener una vivienda en la promoción 317. El contenido de estas conversaciones entiende esta parte que no es necesario reproducirlo en esta vía de informe para no aburrir al tribunal, ya que ya han sido escuchadas por el mismo y ha podido tener conocimiento de los contenidos. También, además de estas pruebas, también gozamos como apoyo de la propia declaración en el plenario del agente 74398, instructor del sumario, que vino a declarar en esencia en esta sala todo lo que pudimos, todo el modus operandi que venimos relatando, que manifestaron los captadores y que manifestaron los clientes, y que obviamente no vamos a volver a repetir. Y también debemos destacar la especialmente emotiva declaración de la testigo Holud, que recordarán sus señorías que fue una señora que pareja del acusado Sufian Cerual, que manifestó que pagando una determinada cantidad de dinero para su madre, una también de las coacusadas por delitos de cohecho, tras frustrarse la necesidad de vivienda de esta persona, se puso en contacto con Antonio López y llegó a quedar con el mismo en la cañada para que éste le procediera la devolución del dinero. Existiendo como corroboración de la versión dada por Holud
nada más y nada menos que una intervención telefónica directamente con el señor Antonio López, en la que ven que quedan y que incluso se demuestra que se conocían debido al tono afable llevado a cabo entre ambos, y lo que no cabe duda de que el señor Antonio López tenía el dinero no solo de Holus, sino de diversos clientes. También otra prueba que se ha puesto de manifiesto en este tribunal y que evidencia de que Antonio López estaba al tanto de todo esto y que no se trataba de una estafa es la existencia de diversos WhatsApp entre el propio Antonio López y diversos de los compradores, como puede ser el señor Jafar o el señor Bilal. Estos mensajes de WhatsApp en esencia venían a ser personas que intentaban contactar con Antonio para verse, para que le devolviera el dinero. Y también, y no menos importante, no debemos olvidar el esclarecedor careo que se celebró en esta sala entre el propio Antonio y Mohamed el portuario, en el que, ante las rotundas afirmaciones de Mohamed admitiendo la existencia de esta trama de venta de vivienda, el señor Antonio López no pudo hacer otra cosa que callar, sin tener argumentos para rebatir y sin tener nada que decir para sostener su versión exculpatoria de los hechos. Muy bien, conforme a todos los hechos que entendemos probado, conforme a lo anteriormente expuesto, entendemos que se dan todos los requisitos para el delito de cohecho. No obstante, hay que diferenciar la participación de cada uno de los implicados en este delito, ya que las conductas hay que diferenciarlas. En primer lugar, cada uno de los clientes habría cometido un delito de cohecho del artículo 424, al quedar plenamente demostrado que abonaron una cantidad de dinero a los captadores para que Antonio López, valiéndose de su cargo en Envicesa, realizase los actos que tuviese por oportuno, vulnerando así los deberes inherentes a su cargo, para que aparecieran como adjudicatarios en la promoción de las 317 de Loma Colmena. En relación a los acusados Ahmed Ali, el portuario, Abdelasi Ahmed y Ergimo Ahmed, actuaban como intermediarios entre los clientes y Antonio López. El tipo aplicable a estos acusados sería el delito de cohecho del artículo 419 del Código Penal. Si bien, como bien saben su señoría, este tipo está previsto de manera especial para los funcionarios públicos. No obstante, en este caso estaremos ante un supuesto del artículo 65.3 del Código Penal, en el que este delito de cohecho estará cometido por el extraneus, o llamado también hombre de atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas actuaban en nombre de Antonio López para cobrar de manera efectiva las cantidades de dinero y una vez que estos se entregaban el dinero al señor Antonio López, que en su calidad de gerente en Envicesa era quien realmente tenía capacidad para llevar a cabo los actos contrarios a su cargo, para lograr que estas personas, los clientes, pudiesen conseguir su vivienda. Y finalmente, en la cúspide de la pirámide se encuentra el señor Antonio López, quien solicitaba a través de sus captadores dinero a multitud de personas, ofreciéndole aparecer de manera ilegítima en la lista de adjudicatarios de vivienda de protección oficial, y por ello debe reconocérsele como autor de un delito de continuado de cohecho del artículo 419. También debemos hacer una breve mención a algunos de los acusados de delitos de cohecho que no reconocieron en esta sala los hechos, tales como el señor Khalid Elichou, quien contó aquí que contactó con el portuario para adquirir una vivienda y le pagó 12.000 euros en efectivo, consiguiendo aparecer en la lista fantasma. No obstante, al principio negó cualquier tipo de implicación de Antonio López, pero tras apreciarse contradicciones con su declaración en sede de instrucción, llegó a reconocer que sabía perfectamente que el Antonio y el portuario se repartían el dinero y que Antonio era el contacto del portuario, añadiendo que se vio personalmente por Antonio para que devolviera el dinero, lo que demuestra sin género de duda que es otro de los compradores y por ello debe imponérsele una pena por un delito del artículo 424. Tercero, debemos referirnos al acusado Uthman Mohamed, quien negó haber contactado con nadie para adquirir una vivienda. No obstante, sí llegó a aparecer en la lista fantasma. Para rebatir la versión dada por él mismo de que no pagó por esta vivienda, tenemos una prueba objetiva y concisa, que no es otra que la existencia de diversos WhatsApp con el señor Antonio López, lo que directamente le pide dinero en multitud de ocasiones
porque necesitaba ir a la península. Pero estos mensajes fueron enviados en un contexto en el que Antonio se estaba reuniendo con diversos clientes para devolverle el dinero pagado por las casas, por lo que existen indicios más que probables de que esta persona, al igual que muchas otras como los propios compradores que ya que lo han reconocido, pagase a Antonio para obtener una vivienda de protección oficial, ya que no hay otra explicación de que apareciese en la lista fantasma sin aparecer posteriormente en la llamada lista de las 317 buenas, ya que si cumpliera los requisitos hubiese también aparecido en esta lista 317. Y además le exigió dinero a Antonio, vuelvo a repetir, en este contexto. Además, cabe reseñar que para ocultar el contacto que tuvo con Antonio López, utilizó el teléfono de Said Mohamed Muselhan, respecto del cual no hay prueba de que fuera uno de los clientes, y por ello se retiró la acusación contra el mismo. En este mismo contexto en el que existieron multitud de personas que reclamaban a Antonio dinero por efectivamente no haber podido ser no haber sido finalmente adjudicatario de una vivienda al revocarse la lista fantasma, también debemos referirnos a la señora Naya El Abasi, quien también negó haber pagado, pero no obstante tiene un compromiso que manifestó que se lo dio personalmente a Antonio López en la oficina de Envicesa. No nos hemos referido a los compromisos por ahora, pero nos referiremos posteriormente a esta clase de documentos con mayor detalle a continuación. Y efectivamente, tras recibir este compromiso, esta señora llegó a aparecer en la lista fantasma, como ocurría con otros diversos compradores que también reconocieron haber pagado. Y finalmente, la señora Nayua se quedó sin vivienda porque efectivamente tampoco cumplía los requisitos para aparecer como adjudicataria en la 317 buena, lo que existen indicios que del mismo modo que otras personas que habían pagado, habiéndolo reconocido, se les dio un compromiso y encima apareció en una lista fantasma, y finalmente acaba demostrado que estas personas pagaron. No hay ningún tipo de... Todo esto indica apunta a que esta señora procedió del mismo modo, ya que relató en la sala un extraño testimonio relativo a la ocupación de una vivienda sin poder explicarse mucho, que a juicio de esta parte carece totalmente de credibilidad. Sobre los acusados Yusra Alal y Larbi Alal, pese a los mismos negar haber pagado cualquier cantidad por una vivienda, Larbi, padre de Yusra, valiéndose de su relación con Antonio, que la admitió en el presente acto al conocerlo de diversos trámites en Envicesa por haber sido presidente de la comunidad islámica de Ceuta, logró que su hija Yurra saliera como adjudicataria en la llamada lista fantasma. Es significativo el hecho de que Yurra sea la lista fantasma y no posteriormente en la 317 buena, al igual que de todos los casos que hemos hecho referencia con anterioridad. Por lo tanto, entendemos que no se cumplían los requisitos y existen indicios más que probables que fue su padre, el señor Larbi, quien intercedió frente a Antonio López por la relación que, volvemos a decir, tenía frente al mismo, para que su hija finalmente llegara a aparecer en la lista fantasma. Continuamos con la señora Fachina Mohamed, la cual tiene una serie de WhatsApp con el señor Antonio López, que en sala dijo que eran de su pareja, en el cual no está presente en este procedimiento, en los que se habla de las gestiones de una vivienda. Efectivamente, al igual que en los casos anteriores, en un contexto en el que existen diversas personas que contactan con Antonio López para recuperar el dinero pagado por la obtención de estas viviendas, esta señora, o bien su marido, pero en todo caso era conocedora de esta circunstancia porque se usó su propio teléfono móvil, contactaron con Antonio también reclamando una cantidad de dinero, o más concretamente viéndole para reclamar esta cantidad de dinero, y por lo tanto existen los mismos indicios que en los casos anteriores. Señor Bilal Hassan negó haber pagado, pero al igual que el acusado Usman, al que no hemos referido anteriormente, salió en la lista fantasma y tiene diversos WhatsApp con Antonio López, exactamente en el mismo contexto, un contexto en el que Antonio López se estaba reuniendo con diversas personas para devolverle el dinero tras que estos se hayan visto frustradas su necesidad de vivienda por haberse revocado la lista fantasma y no haber sido adjudicatario de la 317 buena, ya que no cumplía los requisitos. Y por último debemos referirnos al señor Yassin Omar,
quien negó en esta sala haber pagado cualquier tipo de cantidad. No obstante, se reprodujo en esta sala una intervención telefónica entre el padre de este acusado y el desgraciadamente fallecido Frugui, en la que hablan de que su hijo tenía una deuda importante de dinero con Frugui, que Frugui se había aprovechado de él, que esta persona estaba necesitada, y que finalmente, pues incluso consta que el acusado Yassin le llegó a propinar incluso una paliza al acusado Frugui por la referida deuda, ya que estaba realmente necesitado de dinero. El propio padre de este acusado declaró que esta era una deuda de bocadillos. Cuestión plenamente que no es creíble, que incluso quedó descartada por este tribunal, ya que se ha procedido por falso testimonio contra este testigo. Y por lo tanto, al haber varios de los clientes haber reconocido que pagaron cantidades a Frugui para adquirir una vivienda, y a la vista del contenido de la intervención telefónica, es más que probable de que este señor, al igual que otros muchos, contactase con Frugui para poder adquirir una vivienda en Vicesa a través de Antonio López por el modus operandi descrito anteriormente. También debemos referirnos a que los 10 personas que se acusaron inicialmente como autores de un delito de cohecho del artículo 424 y que en el día de ayer se les retiró la acusación, no es por otro motivo que precisamente que no ha podido quedar demostrado que los mismos abonasen una cantidad de dinero para obtener esta vivienda. Y del mismo modo ocurre con el señor Jesús María Barceló, respecto del cual tampoco ha podido demostrarse en este acto de que interviniese o intercediera de cualquier modo con Antonio López para que terceras personas obtuviesen vivienda. Ahora bien, toda esta red clientelar no habría sido posible sin que Antonio contase tanto con el respaldo de la Comisión Local de la Vivienda como de diversos trabajadores de Vicesa. Cuestión y relaciones que a continuación va a pasar a explicar mi compañera en mayor detalle. Bueno, pues por otra parte, con la venia de la sala, venimos acusando a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda, señora Román, señora Ali, señora Rabea Mohamed, por la comisión de un delito de prevaricación del artículo 404, al considerar que en la adjudicación de las viviendas, las 170 viviendas de promoción oficial, se realizó con una clara contravención de las normas del ordenamiento jurídico y a sabiendas por parte de los acusados de dichas circunstancias. Para comenzar analizando el precepto penal que por el que venimos acusando a estos acusados, se hace absolutamente necesario que por esta parte hagamos mención a cuál es la normativa aplicable en esta materia para determinar si ha habido o no una infracción de la misma. No deja lugar a dudas de que la normativa aplicable en esta materia era la ordenanza de 21 de septiembre del año 2006. Norma vigente y reguladora de la adjudicación de viviendas de subvención en esta materia en la ciudad de Ceuta, vigente, como decimos, aplicable y que se erige en norma fundamental del procedimiento de adjudicación de las viviendas. Esta norma debemos considerarla casi como una verdad absoluta. Queremos mencionarlo así porque se han planteado por las defensas que era una tesis que planteaba el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal no plantea aquí ninguna tesis con esta norma. La norma reguladora de la adjudicación de viviendas era la ordenanza del año 2006, era la norma vigente en ese momento y lo han dicho voces cualificadas y testimonios a los que hay que dotar de especial relevancia por su cualificación jurídica, como son, por un lado, la señora Cariñanos, que es jurídico del organismo en Vicesa, dedicada durante más de 20 años a la adjudicación de viviendas y en la que la señora Cariñanos, como jurídica, no ha dudado en ningún momento en señalar que era la ordenanza del año 2006 la aplicable a este tipo de procedimientos. Pero no solamente ella, también la señora Dolores Pastilla, secretaria general del Ayuntamiento, dedicada y interviniendo en las comisiones locales de la vivienda como secretaria general del Ayuntamiento. Hemos escuchado su declaración y no ha dudado en ningún momento en señalar que era la ordenanza
con sus deficiencias, la aplicable a la adjudicación de este tipo de viviendas. Pero también hay que señalar las declaraciones prestadas por la señora Mónica Argén, que no olvidemos que era jurídico dedicada a otra materia en Envicesa, la materia de contratación, pero que formó parte de la Comisión Local de la Vivienda en un momento puntual de la misma, cuando se adjudicó las 170 viviendas de protección oficial. También la señora Mónica Argén no dudó en ningún momento en señalar que era la ordenanza del 2006 la que se aplicó en ese momento en aquella acta y en aquella adjudicación. Pero también debemos señalar testimonios tan importantes como los de Kisi Chandiramani, que fue directora general o gerente del organismo Envicesa con posterioridad o en sucesión en el cargo a Antonio López, que ha intervenido directamente en la siguiente promoción, a la 170, es decir, en la 317, y el señor Néstor García, consejero de Fomento, que intervino también en la promoción 317. Ambos, sin lugar a dudas, y así constan las actas, aplicaron la ordenanza del año 2006 para la adjudicación de este tipo de viviendas. A ello debemos añadir también la declaración prestada por el señor Francisco Márquez, quien, interviniendo en adjudicaciones de promociones anteriores, también señaló que era la ordenanza del 2006, la única con la que contaba la ciudad y la que se empleó en el procedimiento y en la organización de este tipo de adjudicación de vivienda. La única voz discordante que hemos oído en relación a que la normativa aplicable no fuera la ordenanza del 2006 es la señora Josefina Álvarez. Y creemos, con todos los respetos, que hay que ponerla en tela de juicio. En primer lugar, porque se trata de una señora que es jubilada actualmente y se dedica no a materia de adjudicación de vivienda, sino que se encuentra en otra área del ayuntamiento, en materia de patrimonio. Pero es que además, si dotamos de verosimilitud a la declaración de esta señora, dejamos huérfano de normativa legal todo un procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública, con lo que sería tanto como, decimos, dejar huérfanos y ajenos a todo tipo de orden este tipo de adjudicaciones. Pero es que además la señora Josefina Álvarez podría haber incurrido incluso, si nos ponemos, incluso en una actuación delictiva, porque si como funcionaria del ayuntamiento obligada a poner de manifiesto posibles ilegalidades, incluso delitos de los que tuviera conocimiento, si ya en el año 2018 aconsejó o asesoró al señor Mohamed Ali de que la normativa aplicable no era la ordenanza del 2006 y que todo el conglomerado de jurídicos que habían venido aplicándola en promociones anteriores estaba confundido, lo mínimo hubiera sido ponerlo de manifiesto ante la secretaria general del ayuntamiento para que o bien se revisaran de oficio todos los procedimientos de adjudicación de viviendas que hasta ese momento se habían llevado a cabo en base a esta normativa, o bien, si consideró que era una actuación delictiva la cometida por el resto de jurídicos, haberlo denunciado ante algún organismo oficial. Como decimos, la declaración de esta señora carece de apoyo probatorio más que su propia declaración testifical. Una vez sentado que la normativa aplicable es esta, debemos señalar, porque el artículo 2 de la ordenanza establece cuándo es de aplicación la misma y viene a señalar que la ordenanza se aplica siempre que las viviendas reciban subvención de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Decir que la promoción 170 y la 317 se encontraban financiadas total y absolutamente por el Estado es una cuestión que efectivamente viene reconocida en el acuerdo marco del año 2007, pero que estuvieran financiadas por el Estado no significa que no existiera ayudas locales y que estas viviendas estuvieran subvencionadas por la ciudad. Así lo dice el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación del año 2009 y 2012, que obra incorporado las actuaciones en los folios 6.530 y que debe desplegar valor probatorio, y que en su artículo 13 menciona que las ayudas financieras con cargo al Ministerio de Fomento se concederán sin perjuicio de las ayudas que las administraciones de Ceuta y Melilla pudieran destinar de forma complementaria o sustitutiva. En esta materia existe un reglamento también de la ciudad, el Reglamento de Desarrollo del Plan Estatal de la Vivienda de junio del 2010, de adquisición de alquiler y rehabilitación de las viviendas, que además fue firmado por la señora Dolores Pastilla, y en su artículo 39 viene a señalar que la propia Ciudad Autónoma de Ceuta complementará
las ayudas establecidas en el Plan General. Por tanto, tanto la señora Dolores Pastilla como el propio interventor del Ayuntamiento, que declaró en el acto de la vista oral, declararon que las ayudas de alquiler son un tipo de subvención y, por tanto, no queda lugar a duda de que estas viviendas eran de promoción pública y, además, subvencionadas por la ciudad. Por lo que era de aplicación lo dispuesto en el artículo 2 y la ordenanza, sí. Vamos a entrar a analizar ahora cuáles son las funciones de la Comisión Local de la Vivienda, porque de ellas parten la responsabilidad que consideramos que han cometido los miembros de la Comisión Local de la misma. En el artículo 1 de la ordenanza se establece que la Comisión Local de la Vivienda es un órgano de selección que se rige por sus propias normas de funcionamiento interno. Que se sepa, y se ha puesto de manifiesto en este acto del juicio oral, selección, según la RAE, significa la elección de dos o más cosas entre un conjunto. Elegir no es otra cosa que determinar a quién se adjudica una determinada, en este caso, vivienda. Pero no solamente lo dice la RAE, es que la normativa, la ordenanza, a través de todo su articulado, establece y hace referencias concretas a las funciones que tiene encomendada la Comisión Local de la Vivienda. Así, cuando en su artículo 15 señala que la Comisión Local supervisará las solicitudes y dictará resolución en la que podrá dejar o tener por desistido a un interesado. Dice también cuando la ponencia técnica elaborará una lista de solicitantes. En el artículo 13 hace mención a que procederá a elaborar la lista definitiva en un plazo máximo de 2 meses. En el artículo 16 menciona que la Comisión Local de la Vivienda le corresponde confeccionar la lista firme de adjudicatarios para los cupos, de acuerdo con la prioridad resultante de aplicación a los baremos. Pero es que, además, la propia ordenanza remite a sus normas de funcionamiento interno. Normas de funcionamiento interno que se dejó claro en esta, o ha dejado claro en este acto del juicio oral, el reglamento que se aprobó el 8 de febrero del año 2005. Ese reglamento que fue aprobado dice literalmente que la Comisión Local de la Vivienda tiene como función adjudicar las listas y aprobar las listas de adjudicatarios de la vivienda. Considerar, como han sostenido las defensas, que este reglamento de funcionamiento interno se haya derogado por la ordenanza del 2006, porque en su disposición transitoria menciona que se encuentran derogadas todas aquellas normas que se consideren incompatibles o opuestas a esta ordenanza, es algo absolutamente subjetivo y carente de sentido, porque la propia ordenanza dota a la Comisión Local de la Vivienda de estas funciones. La propia ordenanza del 2006 viene a establecer unas funciones similares y, si no idénticas, a la ordenanza del 98. Por tanto, estas normas de funcionamiento interno en ningún caso se oponen a lo dispuesto en la ordenanza. Pero es más, la señora Cariñano, jurídico en esta materia, ya manifestó que con sus dificultades, porque el reglamento lo tiene y es algo que no debemos desconocer, era la única norma con la que se contaba, pero con ella funcionaban. Con este reglamento de funcionamiento, con lo que la Comisión Local ha estado dotada de sus funciones. Y la propia Kisi Chandiramani, el señor Francisco Márquez o el propio señor Guillermo Martínez han señalado que siempre que se reunía la Comisión Local de la Vivienda lo hacían con arreglo a sus normas de funcionamiento interno y que entre sus funciones le correspondía a adjudicar, como dice, o aprobar las listas de adjudicatarios de esas viviendas. Alegar que existe un organismo superior a la Comisión Local de la Vivienda, como es una comisión técnica de evaluación que se ha puesto de manifiesto por las defensas, que de acuerdo con el acuerdo marco del año 2007 tenga las funciones de adjudicar las viviendas de protección oficial, es algo que me van a permitir una invención de las defensas que absolutamente está carente de apoyo. En primer lugar, porque el sentido literal y gramatical del acuerdo marco no dice eso. Yo no sé en las defensas dónde encuentran en el acuerdo marco que la Comisión Técnica de Evaluación es el órgano competente para elaborar o seleccionar las listas. Pero de una lectura pormenorizada de ese acuerdo no se encuentra ninguna referencia a estas funciones. Nada más y nada menos que al contrario. Lo único que establece el acuerdo es que la Comisión Técnica de Evaluación que se proponía establecerse entre miembros de la Administración General del Estado y miembros locales tenía como función, y dice el propio acuerdo,
elaborar las propuestas de criterios en la adjudicación de vivienda y elevarlas a la Comisión Local de la Vivienda. Cosa que así se hizo. La propia Comisión Técnica de Evaluación se reunió una sola vez, el 3 de noviembre del 2011, de la que formaron parte de la misma el señor Guillermo Martínez y el señor Francisco Márquez, y ambos han declarado en el acto del juicio oral que lo que se hizo en esa comisión fue precisamente eso, establecer los criterios de adjudicación de las 170 viviendas en base a unos cupos que en ese acuerdo, en esa comisión técnica, se establecen. Pero además, el propio Francisco Márquez y el propio señor Guillermo Martínez recordaron que en esa reunión se acordó elevar a la Comisión Local de la Vivienda esos cupos, esos criterios, para que la aprobaran en el mismo sentido. Y fue lo que se hizo. Efectivamente, en consonancia con lo allí acordado, la Comisión Local de la Vivienda se reunió en esa primera reunión de 13 de febrero del año 2012, en la que figuraba como inicio el presidente Guillermo Martínez Arcas y siendo vocales Rabia Mohamed y el señor Mohamed Ali, y tuvo por objeto el establecer los criterios para adjudicar las 170 viviendas, nada más y nada menos. Pero además ya en esa comisión local se hacen claras referencias a que la ordenanza y la comisión tenían sus propias funciones. Y son claramente significativas si se leen y se da lectura a ese acta, que la ordenanza del 2006 y las funciones de la comisión local estaban patentes y eran vigentes. Por tanto, decir que la Comisión Técnica de Evaluación es el órgano encargado de adjudicar las viviendas, como digo, es una cuestión absolutamente inventada por las defensas. Primero, porque en ninguna parte del acuerdo, como refiero, está que sea un órgano de selección y adjudicación. Porque, de ser así, la Comisión Técnica de Evaluación se habría tenido que reunir en una segunda, una tercera, una cuarta ocasión, cosa que no se produjo. Hay que recordar a la sala que la promoción 317 ha sido aprobada de la misma forma que la 170, porque parten de las mismas construcciones, del mismo acuerdo marco de construcción. Y la 317 fue aprobada por la Comisión Local de la Vivienda y en ningún caso fue elevada a una Comisión Técnica de Evaluación como un órgano superior que tuviera que refrendar, admitir o aprobar, en definitiva, las listas de adjudicatarios. Y porque, fundamentalmente, esta línea de defensa choca y es contradictoria con las declaraciones que prestan los acusados de la Comisión Local de la Vivienda en otras fases del procedimiento, y que debemos traer a colación, porque es importante que sus señorías, al haber sido introducido en el plenario sus declaraciones, valoren las declaraciones que estos acusados prestaron en otras fases del procedimiento para dotar de verosimilitud a aquella que tenga más apoyo probatorio. Y consideramos que las primeras declaraciones que prestaron los acusados sí que tienen este apoyo probatorio. La propia señora Román, al presentar en su día la denuncia por el salto a la prensa de esas 300, de esa lista fantasma en la 317, al denunciar y estando asesorada, dice ella, por el letrado de la ciudad, ya sostuvo que la ordenanza del 2006 era la aplicable y que en el seno de la Comisión Local de la Vivienda se adjudicaban viviendas. Pero también lo hizo en su primera declaración sumarial, manifestando que era la ordenanza del 2006 y que era la Comisión Local de la Vivienda el órgano encargado de su selección. Pocos meses después, asistida de un nuevo letrado, ya viene a sostener esta nueva línea defensiva en apoyo, pues como decimos, bueno, en aras a su línea de defensa, y achaca sus contradicciones anteriores al hecho significativo hemos creído entender que no estuviera el secretario de la Administración de Justicia en su declaración. Que nosotros sepamos, consta la firma del letrado de la Administración de Justicia en todas y cada una de las declaraciones que se prestó. Y nos consta fehacientemente que en este procedimiento ha estado en todas y cada una de las declaraciones. Pero aunque no fuera así, la señora Román estaba asistida ese día por su letrado y pudo haber dicho en su declaración que lo que allí se estaba recogiendo no se ajustaba a la realidad de lo que decía. Cosa que no fue así. En el propio acto del plenario, al pedirle por parte del Ministerio Fiscal que se retrotrayera el día en el que se adjudicaron esas viviendas, la propia señora Román manifestó que consideró que no se estaba haciendo nada ilegal. Por tanto, si en ese momento estaban adjudicando y aprobando por unanimidad la lista de adjudicatarios, lo era porque en el propio convencimiento de la señora Román, el propio órgano estaba dedicándose a las funciones que tenía, que no era otro que la aprobación de las viviendas. Pero además también su contradicción en el acto del plenario
es también contradictoria con una realidad fáctica que se produce a la hora de examinar las actas de la Comisión Local de la Vivienda y que obran en los anexos incorporados a las actuaciones. La señora Román participó en otras comisiones locales de la vivienda, en concreto la de 9 de julio del año 2014, que como presidenta y vocales, la señora Rabea y el señor también Mohamed Ali, establecen los criterios de adjudicación por cupos de la promoción 317 y ahí ya mencionan y hacen mención a que la ordenanza era de perfecta aplicación y que la composición incluso de la Comisión Local de la Vivienda no se podía tocar porque se ajustaba a sus normas de funcionamiento y a lo dispuesto en la ordenanza. Tanto es así que, si observan su señoría ese acta a la que nos referimos, hay unos ruegos y preguntas por parte de la señora Fátima Josaín queriendo, dice la señora Fátima, que quería participar en las reuniones de la Comisión Local de la Vivienda, a lo que su presidenta responde: de acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza y en cuanto a la composición de este órgano de la Comisión Local de la Vivienda, está formada por un representante de cada grupo político, negándose el acceso a formar parte de la Comisión Local de la Vivienda precisamente porque entre las normas de funcionamiento interno no estaba el que la señora Fátima Josaín pudiera formar parte de la misma. Por tanto, ¿desconocía la señora Román que se estaba operando con arreglo a la ordenanza y que las funciones de la Comisión Local fuera la aprobación de las listas de adjudicatarios? Creemos sinceramente que no y que sus declaraciones han sido clarividentes. Lo mismo cabe decir respecto del señor Mohamed Ali. El señor Mohamed Ali, en el acto del plenario, ha venido a sostener que el órgano de adjudicación de las viviendas era en Vicesa. En concreto, el señor Mohamed Ali dijo que había un antes y un después en la ordenanza del 2006, que con anterioridad a la ordenanza del 2006 sí que la Comisión Local de la Vivienda aprobaba y adjudicaba viviendas, pero que después del 2006 pues era en Vicesa. Vino en síntesis a señalar que era este órgano el que se encargaba de facto de adjudicar las viviendas. Sin embargo, por parte del Ministerio Fiscal se le exhibieron una serie de actas después de la ordenanza del 2006, en la que en todas y cada una de ellas se acuerda por unanimidad a aprobar las listas de adjudicatarios y adjudicar viviendas. El señor Mohamed Ali refirió al respecto que eso eran solo criterios de adjudicación y que él no había estado o formado parte de esas comisiones, pero obvió que el 1 de diciembre del año 2006 sí que formó parte de esa Comisión Local de la Vivienda y ese acta le fue exhibida. El señor Mohamed Ali, formando parte de esa comisión y como vocal, consta como unanimidad que aprobaron adjudicar a los afectados por derribos una vivienda en la próxima promoción pública. Por tanto, y continuando, la señora Rabea también en su declaración en esta sala, a las pocas explicaciones, porque no nos dejó preguntarle, pero sí a su defensa, manifestó que no sabía o que desconocía la normativa que era aplicable. Sin embargo, de facto, intervino en comisiones locales de la vivienda en las que las funciones no eran otras que la adjudicación de viviendas. Y así podemos señalar el acta de 9 de julio del 2014, en la que intervino para la adjudicación de las 317 viviendas, la de 6 de julio del año 2015, en la que se designa una ponencia técnica que elaboró las listas definitivas y provisionales de esa adjudicación, o en la de 17 de julio del año 2015. Por tanto, por coherencia con lo dispuesto en otras actas de comisiones locales de la vivienda y por coherencia por lo que en otras intervenciones habían tenido los acusados, señora Román, señor Mohamed Ali y señora Rabea, en otras comisiones, no queda lugar a dudas que sus señorías deben extraer de aquí que el conocimiento de los acusados era que funcionaban como un órgano colegiado y que dentro de ese órgano colegiado estaba la adjudicación de la promoción que se estaba llevando a cabo, de las 170 viviendas. En el anexo constan el resto de las actas y podrán examinar sus señorías que en todas ellas constan por unanimidad acuerdos que consisten en adjudicar listas de viviendas. Son el acta de 7 de julio del 2009, el acta de 7 de diciembre del 2006, el acta de 14 de noviembre del 2007, de 28 de enero del 2010 y de 29 de enero del 2010. Todas y cada una de las que me refiero adjudica a la Comisión Local de la Vivienda viviendas a determinadas personas. Y eso es lo que se hizo en el acta de 21 de febrero del año 2013, en la que se aprueba y ratifica por parte de la Comisión Local tanto el listado de los adjudicatarios como de los compromisos.
Vamos a referirnos ahora si con este acta se ha cometido por parte de los acusados un delito de prevaricación, como venimos haciendo objeto de acusación. Debemos recordar a su señoría que por resolución la jurisprudencia entiende en este tipo de delitos que le otorga un concepto amplio. Dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras podemos señalar la sentencia 507/2020 o 512/2012, que cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio y que afecte a los derechos de los administrados, bien sea de forma expresa, tácita, escrita o oral, tiene la consideración de resolución a los efectos del artículo 404. ¿Era el acta de la comisión local de esta fecha una resolución administrativa? Sí, tajantemente sí. ¿Por qué? Porque queda patente de su contenido que el acuerdo motivó la adjudicación y la aprobación de los listados de los seleccionados a las viviendas y posteriormente, en base a esta, se formalizaron los contratos de arrendamiento de esas adjudicaciones. Por tanto, el concepto de resolución está claro respecto a lo dispuesto en el artículo 404 y vamos a referirnos ahora a si hubo una infracción del ordenamiento jurídico tal y como se exige en el delito de prevaricación, que requiere, según la jurisprudencia, que esta infracción sea, como bien saben sus señorías, grosera, burda y patentemente contradictoria con el ordenamiento jurídico. Debemos referirnos a un auto del Tribunal Supremo, el 6 de abril del 2015, para mencionar, como hace el Tribunal Supremo, que una omisión del procedimiento puede dar lugar a un delito de prevaricación. ¿Existió omisión del procedimiento en la adjudicación de las 170 viviendas? Pues sí. Si examinan, sus señorías, esta promoción únicamente cuenta con 3 actas de la Comisión Local de la Vivienda y una del Consejo de Administración. Una primera acta, la que ya nos hemos referido, la de 13 de febrero del 2012, en la que se acuerda establecer los criterios de adjudicación de estas viviendas, que es por cupos, y a la que me gustaría referirnos y hacer un inciso en cuanto a la posibilidad de que la admisión al procedimiento de todos los demandantes de vivienda, tal y como establece la ordenanza, hubiera ya sido factible para no cumplir el resto del ordenamiento. Esta tesis que ha propugnado una de las defensas consideramos que es romper de todo punto el procedimiento que viene establecido en la ordenanza, porque aunque la admisión a trámite de las solicitudes se supla con la admisión al procedimiento de todas las solicitudes incluidas en el registro de demandantes de vivienda, habrá que hacer de alguna forma que 4.000 demandantes de vivienda pasen a ser 170. Quiero decir, para que los 4.000 demandantes de vivienda pase a ser un número de 170, es necesario que la ponencia técnica elabore una lista. Se interrumpe el juicio para que, si puede decirle al responsable de la Guardia Civil que venga. Siguen hablando allí, interrumpiendo. Yo no sé si quiénes son, No, le tiene que decir que voy a interrumpir el juicio, voy a llamarlo y no podemos seguir el juicio. Si lo dice, si no, ahora llamo yo al secretario. Sí, continúe, por favor. Sí, señoría. Bueno, en definitiva, como venía diciendo, que
En cualquier caso, se privaría a los solicitantes incluso de un plazo de supervisión de la solicitud o incluso se le privaría de la posibilidad de un recurso, por lo que esa cuestión no debe dejar lugar a dudas que la admisión al procedimiento del cupo de demandante de vivienda a través del registro no obsta para el cumplimiento del resto de los requisitos que impone la ordenanza. El segundo, como decía, de esa promoción de las 170 viviendas, una segunda acta de la Comisión Local de la Vivienda es también muy clarividente en cuanto que el Consejo de Administración de Envicesa se reúne el 30 de abril del año 2012 y dice el gerente: desde el Departamento Comercial de Envicesa ya se encuentran muy avanzados los informes de adjudicación de la promoción de vivienda y el Departamento Jurídico ya tiene listo el modelo de contrato tipo. Es decir, se suponía que Envicesa estaba elaborando los listados de esta adjudicación. La siguiente acta de la Comisión Local de la Vivienda no es hasta el 1 de agosto del año 2012. Nuevamente el gerente vuelve a manifestar: la adjudicación de vivienda se podrá realizar aproximadamente en 45 días, tiempo más que suficiente para definir las listas de seleccionados conforme a los cupos establecidos. Y a partir de aquí ya no sabemos nada de qué ocurre en este procedimiento porque no consta absolutamente nada al respecto. No consta que se elaborara una lista provisional de solicitantes ordenados de acuerdo con los criterios de prioridad que establece la normativa en su artículo 15. No consta que la lista provisional fuera expuesta en el plazo indicado, ni en la Consejería de Fomento, ni en Envicesa, ni en el Ayuntamiento, porque por activa y por pasiva nos han dicho que no constaban listas publicadas en ningún sitio. No consta que la Comisión Local de la Vivienda elaborara una lista definitiva donde se incluyera a los solicitantes excluidos, que se publicaran los tablones de anuncios, que se diera la posibilidad de interponer recursos a los solicitantes. Y no consta que la Comisión Local elaborara una lista firme de adjudicatarios por los 4 cupos que ya se habían establecido en esa primera Comisión Local y de acuerdo con la normativa. Por tanto, ¿se cumplió el procedimiento? Absoluta y tangencialmente no. Nos encontramos una auténtica vía de hecho que el ordenamiento, como hemos visto inicialmente, permite que la omisión del procedimiento sea por clara constitutiva del delito de prevaricación. Pero vamos a pasar a analizar también la parte subjetiva del tipo penal. Y es que el dolo necesario en este tipo de conducta hace necesario que los acusados actuaran haciéndolo con plena omisión de las normas del procedimiento y siendo conscientes de ello. A falta de una prueba directa que hubiera sido un reconocimiento de los acusados de este dolo necesario, sus señorías tienen que indagar en este ánimo en otros aspectos, en otra prueba que consideramos que son de importancia y que redundan en determinar que los acusados eran conscientes de que ese día se estaban aprobando unas listas con claro infracción del ordenamiento jurídico. ¿Y de dónde extraemos este dolo? Pues simple y llanamente del propio sentido y del debate que se originó el día 21 de febrero al aprobar las listas. La señora Milagros Nadia fue la que levantó la voz y dijo: ¿dónde se encuentran las listas que vamos a aprobar? Que yo no las he visto. Es más, la señora Mónica Argén, que pese a su declaración, que podemos tildar de un tanto especial por sus olvidos, sí que recordó que la única comisión local en la que ella ha intervenido, y así constan las actuaciones porque no ha intervenido la señora Mónica Argén en ninguna otra comisión local más, sí que recuerda la señora Mónica que ese día alzó la voz y dijo: ¿dónde están las listas que no se encuentran? Pero es más, el propio señor Mohamed Ali, que ya en actas anteriores había solicitado al gerente incluir a los solicitantes, como solicitantes de vivienda, que se incluyeran a los afectados por Invercap, ese día que tenía la ocasión de ver las listas ni siquiera pudo verse motivado, ni siquiera le motivó el hecho de no encontrarse allí las listas, el decir: si yo he pedido que los afectados por Invercap estén y formen parte de las listas de adjudicatarios de estas viviendas, ese día que se iban a aprobar las listas, tuvo que tener conciencia de que eso lo había solicitado él y que eso no se llevó a la comisión, por lo que tuvo que ser consciente en ese momento de que dónde estaban esos solicitantes de vivienda y por qué no constaban y no se habían incorporado esos listados a
a esta Comisión Local de la Vivienda. Incluso la propia señora Rabea, al contestar a la señora Milagros Nadia, dice que no había una lista única, que se habían mandado varios listados y que incluso el señor gerente les invita a que les den las listas de adjudicatarios en posteriores comisiones locales, cosa que nunca se ha hecho porque se han aportado las actas de comisiones locales posteriores y no consta que se remitieran a la señora Milagros Nadia ni que esa lista de adjudicatarios apareciera en ningún momento. Que se trate de un error en el acta de transcripción por parte de la señora Mónica Argén, que ese día no se estaban votando y adjudicando viviendas, pues creemos que es una percepción absolutamente subjetiva, porque la señora Mónica Argén dio fe como secretaria de lo allí ocurrido. Eso es lo que consta en el acta, y la propia señora Mónica Argén reconoció que ese día no había listas allí que se estuvieran, no había las listas que se estaban aprobando. Que tuviera que hacer la señora Mónica Argén alguna advertencia de legalidad. Este concepto es un concepto inventado por la defensa y no correspondía a la secretaria de la comisión hacer ningún tipo de advertencia de legalidad. Al contrario, hubiera sido, con arreglo a las normas de funcionamiento interno, a la presidenta de la Comisión Local de la Vivienda a quien le correspondía, según sus normas de funcionamiento interno, asegurar el cumplimiento de las leyes. Por tanto, si ese día no estaban allí las listas que iban a ser aprobadas, tuvo que ser la presidenta de la Comisión Local de la Vivienda la que hubiera hecho la advertencia de legalidad de que esas listas no se encontraban allí y que, por tanto, al no poder ser comprobadas, no podían ser aprobadas. Carece de relevancia también el hecho de, aportado en último lugar, que un certificado de la señora Kisi manifestando que no fuera aprobada el acta de 21 de febrero del año 2013. Consideramos que estas actas no necesitan de refrenda, ni en el mismo acto ni en momentos posteriores. ¿Podrá ser un defecto formal del acta o incluso de la propia secretaria que no se aprobó ese día o en una comisión posterior? Podrá ser. Pero que, como tal, ese acta produjo efectos jurídicos, los tuvo. Se trata de una resolución administrativa con efectos jurídicos y, además, fíjense ustedes, muy importante, hay 170 viviendas que se encontraban adjudicadas y 170 personas que se encuentran actualmente viviendo allí. Por lo que, si no tuvo efectos jurídicos esta resolución, que venga su señoría y me corrijan. Pero además, y muy especialmente, declararon los señores Néstor García León y la señora Kisi Chandiramani, que han formado parte de comisiones locales posteriores a esta. Ha comparecido también el señor Francisco Márquez de la Rubia, que ha pertenecido o ha formado parte de comisiones locales anteriores a esta. Y todos ellos han mencionado que cuando la Comisión Local de la Vivienda aprobaba las listas de adjudicatarios, allí había expedientes. Allí había expedientes. La señora Cariñano mencionó también que los expedientes en Envicesa se mandaban a la Comisión Local de la Vivienda, precisamente para que la comisión pudiera, como bien explicó el señor Néstor García, echar un vistazo a aquellas listas, comprobar que los requisitos en cada uno de los cupos por lo menos se habían formalizado y poder aprobar aquellos expedientes que estaban bien conformados. Y ese día no existe ni uno solo de los expedientes en aquella adjudicación de 170 viviendas. No constan actas incorporadas ni anexados expedientes a esta acta de 21 de febrero del año 2013. Cosa curiosa cuando se observan actas anteriores, que en todas esas actas en las que se aprueban adjudicaciones de vivienda podrán sus señorías comprobar que están anexados los listados de las promociones que se aprueban. Sin embargo, en estas 170 no consta ni tan siquiera esto. Por tanto, consideramos que los acusados eran absolutamente conscientes de que ese día que se aprobaron unas listas absolutamente inexistentes y asumieron que, por tanto, se había llevado a cabo una adjudicación, al menos con un procedimiento no reglado. Alternativamente, hemos introducido en el ámbito de las conclusiones definitivas el hecho de que, si sus señorías entendiesen que el delito de prevaricación no consta acreditado, consideramos que la conducta de los acusados al menos debe tener un reproche penal como delito de falsedad imprudente, el artículo 391. ¿Por qué? Porque firmaron el acta, ese acta al que venimos refiriéndonos, faltando a la verdad en la narración de los hechos. Efectivamente, sí, esas listas que se estaban aprobando no constaban refrendadas por ningún expediente.
y no emplearon para ello las más elementales normas de cuidado para que les imponía su función y que hubiera impedido que no hubieran estado esas listas en ese momento que iban a aprobar. Debemos hacer mención a una importante sentencia, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio del 2015, que establece una elaborada casuística de delitos de estas características de falsedad imprudente. En conductas consistentes, por ejemplo, el secretario de un ayuntamiento que firma las actas sin que estuvieran a su vista, o suscribir un documento en la que vienen hechos que no son del todo reales, faltando a una absoluta diligencia. Por ello la dejamos referenciada para que sus señorías puedan examinarla. Una vez hecho mención a este aspecto, debemos señalar que la actuación delictiva del acusado Antonio López se hizo del todo punto imposible si no hubiera sido por la colaboración de los trabajadores de Envicesa. La sentencia del Tribunal Supremo 575/2007 permite y da punibilidad a la participación del denominado extraneus, al que ya ha mencionado mi compañero, en el delito de prevaricación, cuando existe una cooperación necesaria en este delito especial, en el hecho de que exista una decisión arbitraria en un asunto administrativo. Y creemos que esta es la conducta cometida por los trabajadores de Envicesa. Por varias cuestiones. En primer término, porque, como han manifestado la señora Kisi, el señor Néstor, la señora Mónica Arqueo, la señora Cariñano, las promociones de vivienda eran algo que absolutamente escapaba de la posibilidad de que una sola persona realizara sola. Es imposible que Antonio López organizara todo ese sistema de adjudicaciones de vivienda sin contar con la ayuda de su departamento comercial. Consideramos que en la relación y en la confección de estas listas de adjudicatarios, de forma arbitraria y aleatoria, fueron una pieza fundamental los acusados. Se nos han presentado los acusados con la imposibilidad que hemos tenido de preguntarles al respecto, pero se nos han presentado en esta sala como, permítame la expresión, meros escribanos, auxiliares que simplemente redactan con arreglo a lo que le dice un ser superior, en este caso Antonio López, sin ninguna capacidad por parte de los mismos ni de comprobar, ni de pensar, ni de pararse a pensar, ni de confeccionar listas, absolutamente nada que tuviera una función más allá de como digo, del mero escribiente, si me lo permiten, en este tipo de promociones. Y consideramos que nada más lejos de la realidad, porque la ordenanza del año 2006 y las propias actas del Consejo de Administración están llenas de referencias a las funciones que estos trabajadores hacían. La ordenanza del 2006, en sus primeros artículos, establece facultades a los trabajadores del departamento comercial tan importantes como esta. A los solicitantes tenían que acreditar los datos personales a través de las aportaciones documentales, como fueran el DNI, el libro de familia. Tenían que acreditar situaciones profesionales y económicas, las carencias de vivienda, las condiciones de las viviendas que ocupaban. Se les exigía además la aportación de una serie de documentación para acreditar ingresos determinados, así consta en la ordenanza. O, en su caso, comprobar a través de la información que daban las instituciones públicas, pues en su caso, si no habían aportado el impuesto de la renta de las personas físicas, los ingresos que tuvieran un determinado solicitante. Incluso se les exigía aportar un certificado negativo del registro de la propiedad de toda la unidad familiar que conviviera con el solicitante. Pero es más, y seguimos, la ordenanza viene a establecer que cuando el criterio de adjudicación fuera por cupos, era necesario establecer unas prioridades en esos cupos de personas que iban a integrar los mismos, porque si había, como se ha dicho por activa y por pasiva, 4.000 personas demandantes de vivienda, alguien necesariamente tenía que cribarlo, alguien necesariamente tenía que comprobar que se cumplían los requisitos, por ejemplo,
en el cupo de discapacidad, que tenían el grado de discapacidad acorde al cupo que se estaba seleccionando. Y esos no podían ser otros que los propios trabajadores del Departamento Comercial de Envicesa. La propia señora Cariñanos y la propia señora Patricia Murillo, han señalado que las funciones de todos ellos eran unas funciones que no eran estancas. Todos ellos hacían todos de todo y que todos tenían acceso al registro de demandantes de vivienda. Y la señora Cariñanos dijo algo muy importante respecto a este organismo, y es que en las promociones se hacían expedientes, se conformaban expedientes que luego se traducían en los listados que se llevaban a la Comisión Local de la Vivienda. El señor Néstor García, el señor Francisco Márquez lo han argumentado así. A la Comisión Local de la Vivienda llegaban expedientes que Envicesa remitía. Pero es que además las actas de la Comisión Local de la Vivienda y de los consejos de administración, como decimos, están llenos de funciones que realizaban los acusados del Departamento Comercial. El acta de 13 de febrero del año 2012, que examinarán su señoría, dice Antonio López: estamos pendientes de la elaboración de los solicitantes agrupados por cupos, y dice el señor López, se explica el porcentaje y el número de esos cupos: el 30% para el colectivo de menores de 35 años y para los disponibles para discapacitados eran 6. En ese acta aparece también el propio Salvador Vera, que comparece en ese acta como jefe del Departamento Comercial para informar a los allí presentes del registro de demandantes de viviendas que se llevaban en el organismo. Por tanto, ¿puede decir el señor Salvador Orea que sus funciones eran meramente de transcripción? Pues no. Compareció ante la propia acta de la comisión, hasta la propia Comisión Local de la Vivienda, refrendando o justificando cuál era la gestión del departamento en este registro de demandantes de vivienda. Por lo que no eran solo funciones de mera transcripción en la elaboración de las listas, eran funciones de control, de comprobación y de conformación de los expedientes, por mucho que no han querido contestar ni, por supuesto, argumentarlo de esta forma. Pero es más, el Consejo de Administración de Envicesa, siendo presidente el señor Antonio López, el 30 de abril del 2012, que tendrán también ocasión su señoría de examinar, dice el gerente: está muy avanzado en la tramitación de los expedientes relacionados con la promoción, que el Departamento Comercial de Envicesa tiene los informes para la adjudicación de la promoción de la vivienda. ¿Hacían los trabajadores informes? ¿Elaboraban informes con arreglo a lo que dice el señor Antonio López? Sí. No eran meros escribientes, elaboraban informes y hacían comprobaciones, tal y como se dicen en estos consejos de administración. El 1 de agosto del 2012, el señor Antonio López, en otro consejo, en otra reunión celebrada con la Comisión Local de la Vivienda, informa a los allí presentes que en 45 días está finalizada la promoción, y dice el gerente: una vez que permitan definirse las listas de seleccionados conforme a los cupos establecidos. Por tanto, ¿era el organismo Envicesa el obligado a formalizar estas listas previas que se llevan a la Comisión Local de la Vivienda? Pero si es que lo han dicho, lo dice el propio Antonio López en sus declaraciones ante la Comisión Local de la Vivienda y ante el Consejo de Administración. ¿Cómo es posible que sus trabajadores digan ahora que ellos solo confeccionaban listas con arreglo a lo que el propio Antonio López les decía? En la promoción 317 viviendas, que se inicia por acta de 9 de julio del 2014, se inicia con unos criterios de adjudicación parecidos a los 170, por cupos. Por lo tanto, era absolutamente necesario que los trabajadores acusados hubieran hecho unos expedientes, y dentro de esos expedientes hubieran ido los requisitos que anteriormente hemos señalado, y que hubieran podido comprobarse en cada uno de esos expedientes, que esos 317 nombres que aparecieron en la lista fantasma llevaban su expediente, y se hubiera podido comprobar que estas personas tenían la capacidad y tenían estos requisitos que la ordenanza impone para formar parte de esa lista. Pero no existen. Esos expedientes en esta promoción no existen. Nos lo ha dicho la consejera Kisi Chandiramani, nos lo han dicho por activa y por pasiva en todas las ocasiones. La lista fantasma que se elaboró no viene corroborada por ningún expediente, porque no hubo ningún expediente. Y en ello contribuyeron y colaboraron de forma muy activa los trabajadores de Envicesa. ¿Que las listas vinieran conformadas ya por cada una de las consejerías? Pues puede ser,
Puede ser porque la señora Rabé ha manifestado que ella mandó una lista, a pesar de que tanto Adela Nieta niega que mandaran listas alguna, la 317, y los trabajadores de Asuntos Sociales digan también que la señora Rabé no les solicitó nunca listas para el cupo de discapacitados. Que la señora Rabé mandara una lista a Antonio López por medio de correo, por medio de correo oficial, pues puede ser, pero ¿quién tenía que establecer las prioridades en esos cupos que la señora Rabé había mandado en esa lista? Pues con arreglo a la ordenanza y con arreglo a los dispuestos en las comisiones anteriores, no quedaba lugar a dudas de que son los trabajadores de Envicesa los obligados a realizar estas listas. Por tanto, que no existían expedientes es algo claro, y debemos hacer mención que, fíjense ustedes el panorama tan claro de actuación ilícita que se estaba llevando a cabo en Envicesa. Por un lado, la señora Cariñano apartada de la gestión de la adjudicación de viviendas porque el propio Antonio López, motivada por unos informes de incompetencia que había elaborado la señora Cariñano, ya la había apartado de esta promoción. La señora Mónica Argén, que era la única jurídico existente en esta promoción que hubiera podido también alzar la voz, se encontraba de baja. Y estos trabajadores con más de 30 años de experiencia, con ese panorama en Envicesa, con el panorama que ellos han querido hacer ver, y es que Antonio López les daba un día un nombre, el segundo otro nombre, el tercero 3 nombres, 4 nombres, 5 nombres, hasta que incluso 3 meses antes de la publicación en el pueblo de la lista fantasma estaban entregando llaves por parte del señor Zaragosí, formalizando contratos de arrendamiento, llamando por las tardes a adjudicatarios de la vivienda. Pero todo esto sin saber si las listas habían sido puestas en el tablón de anuncios de los expedientes, sin contarle que la lista definitiva había sido aprobada por la Comisión Local de la Vivienda. ¿No es esto algo que a los trabajadores le hubiera hecho pensar al menos que se estaba cometiendo una ilegalidad por parte del señor Antonio López y que ellos estaban participando de una manera activa en todo eso? Sí, y no queda otra posibilidad, que es que los acusados eran plenamente partícipes en esta comisión de forma torticera en la elaboración de estas listas que aparecieron en el pueblo el día 25 de junio del año 2015, que por cierto el señor Antonio López dijo: muero matando, y publicó esta lista de adjudicatarios, que no se trata de una lista provisional que obedezca a un procedimiento, porque ya en actas posteriores a que todo el barullo se formase y que tomaran las riendas de la situación en Envicesa, se ha visto que lo primero que se hizo fue anular esas listas porque obedecían a ningún procedimiento y a ningún tipo de expediente. Por tanto, consideramos, señoría, que la forma de actuar de los acusados obedecen a este extraneus al que nos hemos referido en primer término, que colaboraron activamente en la elaboración de las listas, a sabiendas de lo injusto que suponía el incluir en las listas de adjudicatarios a personas que habían pagado por ellas, y aún así participaron en la comisión de este delito. Alternativamente, para el caso de que sus señorías entiendan que no han cometido el delito de prevaricación, se les da la posibilidad a sus señorías de que admitan que los trabajadores han cometido al menos un delito de falsedad imprudente, faltando a la verdad en la elaboración de las listas, en la realización de esos contratos, y que supone una grave infracción de sus normas de cuidado que le imponían en el ejercicio de sus funciones. Y por último, pero no menos importante, también debemos hacer mencionar la labor realizada por el señor Antonio López para introducir en el lícito comercio todas las ganancias obtenidas por los hechos descritos anteriormente. Y es que, como bien sabe su señoría, el último de los delitos que imputamos al señor Antonio López no es otro que un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal, el cual supone la conversión de ganancias obtenidas por hecho ilícito en dinero legal. Debemos tener en cuenta que, si bien es cierto que el delito de blanqueo inicialmente está previsto para la persona que recibiere este dinero
provenientes de una actividad ilícita a sabiendas de que del origen ilícito del mismo, debemos tener en cuenta que la figura del autoblanqueo ha destacado la jurisprudencia que es perfectamente punible, tal y como expone la sentencia, entre otras, del Tribunal Supremo 904/22, 997/2012 o 974/2012. Este autoblanqueo no es otra conducta que la consistente en que una persona que precisamente es la que ha cometido la actividad ilícita en la que tienen origen estos bienes o beneficios, llevase a cabo distintos actos para dar apariencia de legalidad a estos bienes o dinero. Partiendo de que esta parte, como se ha expuesto, demuestra probado que multitud de personas pagaron cantidades de dinero a través de los captadores Antonio para obtener ilícitamente vivienda de protección oficial, era necesario dar a estos beneficios económicos obtenidos por Antonio una apariencia de legalidad. Para ello, el señor Antonio realizó unas distintas conductas. En primer lugar, el señor Antonio López adquirió diversas fincas por un precio notablemente inferior al mercado, tal y como consta en el informe económico elaborado por el Cuerpo Nacional de Policía, que cobra en los folios 1459 a 1613 de las actuaciones, cuyas características de cada finca, esta parte no va a reproducir por no extender en exceso este informe, pero sí debemos tener en cuenta, pero sí vamos a mencionar concretamente una finca porque esta parte le resulta llamativa. Y no es otra que el ya mencionado en reiteradas ocasiones en este juicio, Duplex en Marbella, que el señor Antonio adquiere por una cantidad cercana a los 400.000 euros, mientras que este inmueble tiene un valor de mercado de prácticamente el doble, unos 900.000 euros, y solo hay que ver las características del mismo, las que la sala ha tenido perfectamente acceso, de que esa vivienda, por razones más que obvias, no vale 400.000 euros. El proceder de Antonio López era el siguiente. Antonio López compraba esta finca entregando parte del dinero de manera legal, que es precisamente lo que declaraba ante Hacienda y ante las propias transacciones ante notario, y otra parte en B, siendo este dinero en B el que procedía precisamente de los clientes que pagaron para adquirir las viviendas de protección oficial, como entiende esta parte, reitera, ya consideramos, partiendo de esa base, que estos hechos lo consideramos probados. A juicio de esta parte, es la única manera de que el señor Antonio López pudiese adquirir estas, vamos a decir, gangas, porque el relato dado por él mismo en esta sala parecía realmente que era simplemente un tío con suerte, que procedía, que tenía diversas oportunidades, que se encontró una señora, una joyería que vendía una casa, que se encontró otro señor que acababa de recibir una herencia y se la quería quitar de encima, y distintas situaciones que, si bien es cierto que puede ocurrir que una persona tenga suerte una vez, pero que tenga suerte cada vez que adquiera una vivienda cuando ha adquirido más de 4 y más de 5 inmuebles, es alta. Esta parte entiende que es poco probable, cuanto menos poco probable. Pero no obstante, vamos a suponer que incluso el señor Antonio López es realmente un águila de los negocios y ha tenido muchísima suerte y ha adquirido todas estas fincas por el precio declarado legalmente, cosa que lo vamos a repetir, es altamente improbable. Lo que no tiene ningún tipo de explicación es el balance de ingreso y gasto ordinario que este señor tenía. Y es que, de acuerdo con el contenido del citado informe económico, hubo varios años entre 2012 y 2015 en el que solamente los gastos del señor hipotecarios del señor López ascendían a más de 4.000 euros mensuales, cuando, conforme a Hacienda y a los datos obtenidos por la policía, su nómina de la ciudad autónoma de Ceuta eran alrededor de, no llegaban a los 4.000 euros, eran alrededor de 3.000 euros mensuales. Ya solo por esto entiende esta parte que es totalmente imposible que una persona parta un mes de menos 4.000 ganando 3.000 y pico euros. Ya esta parte la considera imposible, pero es que no es solo eso. Además de ese desequilibrio de gastos fijos, hay que añadir, vamos a ver, los gastos ordinarios que tiene cualquier persona. Gastos de luz, agua o comunidad de los diversos bienes inmuebles que este señor poseía. Pero es que además
el señor López no solo se limitaba a pagar gastos, sino que, conforme al testimonio dado por varios agentes, e incluso el propio señor Antonio López, que ha destacado que le gustaba mucho el lujo en su declaración, consta que el señor López disfrutaba de un suntuoso nivel de vida, ya que diversos agentes en su vigilancia se le iba a disfrutar de caros restaurantes o comprar ropa cara, así como ha quedado constatado que incluso llegó a viajar en más de 80 ocasiones desde la ciudad de Ceuta hasta la provincia, sobre todo de Andalucía, aunque en algunos sitios también se iba más lejos, y todo ello implica que este señor precisamente austero no era. Y luego, además, también nos vemos otro indicio de que este señor tenía unos ingresos desproporcionados a los legalmente declarados, no es otro que todos los bienes que se encontraban en su domicilio en Marbella cuando se hizo el registro. Encontramos varios cuadros de pintores reconocidos, valorados, uno de ellos en cerca de 100.000 euros, diversa decoración valorada en cantidades totalmente desproporcionadas a un sueldo de 3.000 euros. Y tampoco debemos olvidarnos de su vehículo, que no es otro que un Porsche. Por lo tanto, todo ello demuestra que el señor Antonio López precisamente gustos baratos no tenía. Podemos también hacer una breve referencia a los alegatos dados por el señor López de que habría obtenido ingresos de un pub que regentaba en la ciudad de Ceuta o de su inmobiliaria Time to Buy. Pero no obstante, esta parte entiende que más que ayudarle, estas alegaciones le perjudican. En el primero de los casos, este pub ni figura en Hacienda. Por lo que si de verdad le hubiese dado beneficio, lo estaría ocultando a la Hacienda Pública Española, y de no hace otra cosa que demostrar la voluntad de López de ocultar los datos reales de sus transacciones y sus verdaderos ingresos. Está reconociendo, si ese pub realmente ha dado beneficio y este señor no los ha declarado, me está diciendo que este señor ya partía de que ocultaba sus transacciones y su verdadero capital. Y en el caso de la inmobiliaria Time to Buy, tal y como manifestó los agentes de policía que elaboraron el informe económico, apenas tenía unos beneficios anuales de 500 euros. Cantidad totalmente insuficiente junto a la nómina que presentaba el señor Antonio López como empleado de la Ciudad Autónoma de Ceuta para sufragar el elevado nivel de vida que mantenía el señor Antonio. Por lo tanto, comienza su señoría, el delito de blanqueo de capitales suele demostrarse por la llamada prueba de indicio, ya que es altamente difícil demostrarlo de manera con una prueba directa. Y entiende esta parte que precisamente en este caso hay distintos indicios que apuntan a la comisión de este blanqueo de capitales. Primero de ellos, partimos de una actividad ilícita de donde surgen unos beneficios. ¿Cuál es esta actividad ilícita? El negocio de venta de vivienda de protección oficial, que vuelvo a repetir esta parte, entiende que ha quedado suficientemente probado. Ahí se obtiene una gran cantidad de dinero. Este dinero hay que lavarlo. ¿Cómo lo procede a lavar el señor López? Adquiriendo vivienda, llevando un suntuoso nivel de vida con restaurantes, adquisiciones de ropa cara, muebles y un vehículo de alta gama, y viajar. Todos estos elementos en su conjunto que crean un gasto totalmente desproporcionado a su ingreso legalmente declarado es precisamente lo que demuestra que este señor tenía un dinero ilícito y que precisamente disfrutaba del mismo llevando a cabo este elevado suntuoso nivel de vida, y por eso debe imponérsele también, además por los delitos ya anteriormente señalados, la pena correspondiente por el delito de blanqueo de capitales. Se hace un receso de un cuarto de hora.
y me adhiero íntegramente a las alegaciones vertidas por mi compañero. La prueba practicada en el acto del juicio nos obliga a abordar su análisis desde dos planos. Uno fáctico, en el sentido de que hay una ausencia de pruebas sobre los hechos que se le imputan a mi representado, y otro jurídico, en el sentido de que los hechos realizados por mi defendido no son típicos. Para ello hemos de partir del escrito de acusación del Ministerio Público, en cuya conclusión primera, tras describir la actuación presuntamente delictiva por don Antonio, establece, de forma genérica en su apartado A, que se valió de los trabajadores del Departamento Comercial para que realizasen tareas administrativas que consiguieran dar apariencia de legalidad a las adjudicaciones ilegales. Por tanto, ya se está reconociendo que la actuación de los trabajadores es posterior a las adjudicaciones. Las concretas tareas se han ampliado con el nuevo escrito de acusación, porque ya no solo son ayudar en la confección de la lista de adjudicatarios, ni realizar los contratos que atribuyen la condición de adjudicatarios. Ha añadido una nueva, que es la de conformar el expediente y comprobar que los solicitantes de viviendas tienen los requisitos para poder acceder a estas. Pero aún hoy se ha introducido por vía de informe por la fiscal doña Silvia, aunque ya se ha dicho por don Alberto durante todo el juicio, que don Antonio no podía haber hecho la adjudicación ilegal sin los trabajadores, y esta defensa ha preguntado a todos los testigos que ha podido preguntar si esa adjudicación se podía realizar siendo legal o ilegal sin los trabajadores, y todo el mundo ha dicho que no se puede hacer sin los trabajadores, sea legal o ilegal. Y doña Silvia ha citado como testigos de referencia que los ha encumbrado a don Néstor y a doña Kisi, y precisamente estos dos señores, a los que le preguntó el Ministerio Fiscal de forma, digamos, un poco enrevesada para confundirlos, dijeron no se puede hacer si la adjudicación es ilegal. Y cuando yo le pregunté si, siendo legal la adjudicación, también podían haberlo hecho solo el gerente que fuese, dijo que no, que eso es imposible, si es que es de cajón. Bien, sin embargo, entramos ahora a cada una de las promociones a las cuales el Ministerio Público se detiene. Y respecto de la 170, ninguna participación establece respecto de los trabajadores del Departamento Comercial, es que ni siquiera lo cita. La alusión genérica antes citada, hablamos un poco del principio acusatorio, la alusión genérica antes citada respecto de los trabajadores tampoco hace referencia a la 170. Se habla simplemente en ese nuevo escrito de que don Antonio elaboraba compromisos, de que el procedimiento venía regulado en la Ordenanza 2006 y que la actuación de los miembros de la Comisión Local de la Vivienda fue tal o cual. Tal es así que en su redacción de hechos alternativa no dice nada respecto a los trabajadores de Envicesa. Por tanto, no habiendo nada que les sea achacable, nada aquí puede ser rebatido. Y eso que ayer se les ofreció la posibilidad de corregir los errores de su escrito de acusación. ¿Qué se dice de las 317? ¿Qué dice el Ministerio Público? Pues comienza afirmando que Antonio elabora de forma ilícita la lista definitiva de adjudicatarios. Volvemos a lo mismo. Ya estaban decididos y elaborados esos adjudicatarios, la elabora Antonio. Pero es que acto seguido dice que los trabajadores hicieron todo tipo de tareas para que Antonio consiguiera elaborar esa lista. Pero no estaba ya elaborada. Continúa. Los trabajadores omitieron, en unos casos, la realización de actos que estaban obligados a realizar, no se sabe cuáles, y en otros realizan actos opuestos al deber de su función pública. Tampoco se sabe cuáles. Y termina diciendo que los trabajadores redactaron los 317 contrarios que atribuyen la condición de adjudicatarios a sus titulares con conocimiento de la falsedad, cuando está archiacreditado que los redactó la señora Cariñanos. Y si hablamos de su relleno, igual de acreditado está que mi patrocinado no participó en esa función. Por primera vez en el nuevo escrito del Ministerio Público se omite toda referencia a los compromisos en lo relativo a los trabajadores, salvo que me haya equivocado, lo he leído 3 veces. Algo lógico, pues es que esos compromisos son únicamente achacables a la persona que los suscribe, que los certifica, pese a su nulo valor jurídico. Pero lo que sí que debería haberse establecido en el escrito del Ministerio Público, a la vista del mes y medio ya que llevamos aquí, es qué concreto papel ha desempeñado cada trabajador, porque es que ha sido especificado hasta la saciedad por testigos que encima ocupan altos cargos y por varios de los acusados. Dejando al margen lo anterior, ¿por qué de la prueba practicada se puede acreditar que mi representado no ha participado en ninguna de las funciones que le atribuye el Ministerio Público? Pues porque interviene en 2 concretos momentos. Uno, antes de la supuesta adjudicación torticera. ¿Cómo?
como otros trabajadores, en el registro de demandantes de vivienda. Viene regulado en el artículo 33 del reglamento. Supone recoger documentación, escanearla, registrarla, incorporarla a la base de datos de los más de 4.000 solicitantes, 5.000, 3.000, los que sean, y no se podían elegir, salvo excepciones, a quien no está registrado. Y después, tras la supuesta adjudicación fraudulenta, después que se materializa con la firma de los contratos, solo en el caso de la 170, pese a que no se nos acuse, lo dice el 16.2 de la ordenanza. Bien, después, ¿cómo? Mediante la organización de boletines de agua, luz, garantía de termos y otros aparatos eléctricos, así como ordenando las llaves. Importante, dice el Ministerio Público, doña Silvia, algo, con todos los respetos, totalmente incierto, que mi representado, don Juan Manuel, entregó en las 317, 3 meses antes, las llaves a los adjudicatarios. Pero vamos a ver, si se está sosteniendo que las 317 se hacen en 1 mes y medio, ¿cómo va mi representado a entregar las llaves antes? Y si no se sabe quiénes eran, ¿cómo va a entregar las llaves después? Si es que no se pudieron entregar, esas llaves no se entregaron, y es un indicio incriminatorio, porque lo que pretende hacer entender es que se entregan las llaves ya porque sabe quiénes son los adjudicatarios. De eso nada. Si se publica la lista fantasma y se paralizó todo, no hubo entrega de llaves. Por consiguiente, no se puede tratar a cada trabajador como un todo, como un conjunto del departamento comercial. A estas alturas, y lo digo otra vez, tras la extensa prueba practicada, habría que haber especificado qué función desempeñó cada trabajador, algo que era perfectamente posible. Quizá al principio no, que también, pero a estas alturas sí. Y tenemos como ejemplo la declaración de los propios trabajadores acusados. Por ejemplo, don Salvador Vera relató que cada uno realiza su función y él explicó la suya, y los demás exactamente igual. Los acusados por cohecho, ¿por qué no dicen la función de mi representado ni de ningún otro? Pues porque ninguno de ellos relató que acude en Vicesa a hablar con mi mandante ni con ninguno de los trabajadores para interesarse por cómo va su vivienda tras haber supuestamente abonado cantidades ilegales, etcétera. Los testigos, don Francisco Márquez, cuando estaba en la época, dijo claramente, no, en mi mandato cada uno hacía lo suyo, no todos hacían de todo. Y doña Kisi, la testigo de referencia del Ministerio Público, de doña Silvia, además de señalar la normalidad de ir a trabajar por las tardes, incluso después en la promoción, entre comillas, llamada buena, o que no existe normativa para baremar, estableció que puede baremar unilateralmente el propio gerente, incluso que el propio gerente puede decir de los 23 empleados quién es el que barema, incluso un arquitecto. Es decir, el propio gerente puede baremar si a él le apetece. Pero lo más importante respecto a mi representado, dijo que el señor Zaragoza se encargó de las llaves y de los boletines. Pero es que esto también está acreditado mediante documentos. El folio 4730 del tomo 13, en este viene el reparto de funciones de cada uno de los empleados en las 4 promociones, la 170, la 225 que mi representado no participa, la 317 falsa, o como se quiera llamar, y la 317 buena. Ahora, finalizando este apartado, no se puede dejar el escrito de la acusación particular porque se va a hacer de forma muy somera, porque es un calco, es decir, es un fiel trasunto del escrito del auto de transformación. Pero refiere que mi mandante no sabía quién baremaba y que conocía al portuario y a otros 4 señores más. Todo eso carece de cualquier fuerza suasoria de cara a la condena. Pero es que respecto de los otros trabajadores, relata que no sabe dónde se publicaban las listas. Dice, es que no sabe dónde se publicaban las listas provisionales y definitivas. Hoy incluso ha dicho que no sabe si se publicaron o no. Pero hay que recordar que tanto el Ministerio Público como la acusación particular desde la instrucción y desde el inicio de este presente juicio han errado desde el inicio porque se piensan o se pensaban que las listas debían ser publicadas en el tablón de Envicesa. El artículo 15, como tantas veces repetí y pregunté a todo el que pude, establece que puede ser publicada esa lista en la Consejería de Fomento o puede ser publicado en el Ayuntamiento. No está acreditado dónde se han podido publicar las listas, ni se han publicado o no, pero desde luego el principio de presunción de inocencia o indubio pro reo lo que hace pensar es favorecer a los acusados. Ahora, sí, es cierto que el Ministerio Fiscal hoy por primera vez, doña Silvia sí que ha dicho
que no se publicaron en la Consejería de Fomento ni en el Ayuntamiento. ¿Pero sobre qué base? Si ella nunca preguntó a nadie dónde se publicaron. ¿Sobre qué base dice que no se publicaron allí esas listas? Entonces, ¿cómo puede exigirse a los trabajadores de Envicesa tal extremo que conozcan dónde han de publicarse las listas, cuál es la provisional, cuál es la definitiva, si ni las propias acusaciones, hasta por lo menos el día de hoy, a lo mejor antes, pero bueno, el día de hoy es cuando me he dado cuenta, saben o conocen este extremo? Tan solo con lo anterior procedería a la solución de mi representado, pero vamos a abordar el plano jurídico al objeto de determinar qué conductas se le atribuyen y por qué no son punibles. Y vamos a empezar por la falsedad, porque es el delito sobre el que mayor pena se solicita y se va a obviar la falsedad imprudente, que es una calificación alternativa, porque no existe ningún tipo de acto falsario, pues en ese caso tampoco puede haber una modalidad culposa. En primer lugar, está acreditado que el señor Zaragosí, y a las pruebas me remito, no participó en la elaboración de listas de compromisos, del cual no se nos acusa ya, o confección de contratos. Por tanto, no le puede ser imputado este delito. No obstante, y es importante para el resto de los compañeros de mi representante, en Envicesa no existe en el reglamento un organigrama que determine qué funciones tiene que tener cada uno. Y eso lo que provoca no es que se pueda cometer una falsedad por funcionario público, sino que sería una falsedad por particular con la agravante de prevalimiento del 22.7. No me gusta citar sentencias, pero como todo el mundo las ha citado, hay muchísimas, la 257 de 2022. En segundo lugar, no es falsedad recepcionar e incorporar datos en un registro de demandantes. De los miles de demandantes, la cuestión de quién sea finalmente adjudicatario escapa al registrante de esos datos. Es una actuación posterior. La adjudicación, que se haga de forma legal esa adjudicación o ilegal, escapa y no tiene nexo causal con el inicial registro de datos. La única obligación, eso sí, del demandante, y esto se dice por el nuevo hecho que se ha imputado, es comprobar, comunicar el demandante que ha habido cambios posteriores si se producen. ¿Por qué? Pues porque puede dejar de tener derecho a ser demandante, por ejemplo, si adquirió otra propiedad, si tiene un trabajo con mayores ingresos, etcétera. Eso sí tiene que informarlo el solicitante, pero pueden informarlo, permítanme la expresión, y tomarle el pelo a los empleados. Pero, ojo, la verificación de la realidad de estos datos no es competencia de los trabajadores de Envicesa, de estos datos, porque si no les informan, ellos no lo pueden saber. Ahora, hay otros datos todavía más importantes, como pueden ser los relativos a la seguridad social o a la hacienda pública, sobre los cuales no tienen acceso porque no pueden entrar a la base de datos pública. Es también relevante, en este sentido, decir que de las 317 viviendas o de las 170 en el escrito de acusación, no se ha establecido ni un solo solicitante sobre el cual se diga que no ha cumplido los requisitos. Los de las 170 está acreditado que cumplen todos y cada uno de ellos los requisitos. En este caso, corrijo a mi compañero, que no son 5, es que los cumplen todos. Pero además es que es posible ser adjudicatario sin necesidad de pasar por el registro de demandantes, si hay alguna actuación singular. Continuamos con que, huelga decirlo, pero no es falsedad ordenar las llaves por bloques, viviendas, portones, porque las llaves no son documentos y no son nominativas. Tampoco es falsedad preparar boletines de agua y luz o garantías de termos. Pero no solo porque estos documentos son veraces en sí, sino porque es que no son nominativos, valen para cualquier adjudicatario. Por tanto, si el adjudicatario fuese legal o ilegal, el trabajo que es traducido en la entrega de llaves, ordenación o en los boletines hubiese sido idéntico. A mayor abundamiento de existir falsedad, que ya se ha dicho que no la hay para mi defendido, solo podría darse la 170, de la que no se nos acusa, por el principio acusatorio, como ya he dicho. Si es un error del Ministerio Público, es lo que hay. Pero no en las 317, porque la falsedad exige que el documento entre en el tráfico jurídico, y no entra en el tráfico jurídico ni en la lista fantasma, porque el periódico no es un tráfico, no es tráfico jurídico, ni los contratos, ni los compromisos. Y esta conducta es atípica, no es tentativa, es atípica. Y nuevamente no me gusta citar sentencias, pero el auto del Tribunal Supremo 20.418/2022 de 9/6, por la importancia de la pena
que se le pide a mi representado y a sus compañeros, pues establece que esos documentos no tienen validez alguna por no haberse incorporado. Por otro lado, la presunta falsedad cometida en el relleno de los adjudicatarios de los contratos realizados, que los contratos los realiza la señora Cariñanos, y hablamos de la 170 porque nunca ha participado mi mandante, aunque se nos acuse. Bueno, pues ese relleno es condición indispensable para la consumación del delito de prevaricación. Condición indispensable. Por ende, debe quedar subsumido en el mismo. La adjudicación se produce con la firma de los contratos. El contrato firmado es la materialización de la supuesta resolución injusta. No lo digo yo, lo dice la sentencia del Supremo 149/2015, 277/2018, 359/2019 o 520/2021, entre otras tantas. Salvo que la Sala entienda que la prevaricación se produce con la adjudicación verbal de facto, es decir, estos son los adjudicatarios, pero entonces todo lo posterior, rellenar contratos, lista de adjudicatarios, pertenecería a la fase de agotamiento del delito y no a la consumación y no sería punible. Y un buen ejemplo de lo que se afirma es la sentencia 248/2009, de 13 de marzo del Supremo también, que establece que la concesión de una licencia justa no puede tacharse de falsa. Es decir, orden y plasmación por escrito de esa orden vienen a ser lo mismo. El carácter delictivo de la primera no se transmite a los segundos en forma de delito falsario. Y aquí sucede lo mismo. Las listas o contratos serían la plasmación de la resolución injustamente aceptada. Y por fin, respecto de este delito, conocer que un documento es falso y no hacer nada, aunque no sea el caso de mi representado, no es falsedad documental. Y así, la reciente sentencia 464/2023 de 14 de junio absolvió a varios acusados con el argumento de que pagar facturas conociendo su falsedad, aquí lo aplicamos a la entrega de boletines y llaves a quien se sabe que realmente no es adjudicatario, imaginemos, porque el contrato es falso, pues dice, no permite atribuir la autoría de ese delito porque se precisa acreditar que ordenó o indujo a que se hicieran esas falsas facturas. Por consiguiente, aun siendo cierto que el delito de falsedad no es de propia mano, es decir, no hace falta que la falsificación la cometa el autor, lo que también está claro es que no ha habido prueba alguna de que el señor Zaragoza de orden de falsificar nada, contribuya a falsificación alguna, ni se beneficie de falsificación que se haya podido cometer, que ya digo que no se ha cometido ninguna. Por tanto, nada más que por esto, este delito debería desaparecer respecto de mi representado. Y en lo que atañe a la prevaricación, ¿qué conducta punible puede serle reprochada a mi mandante que pueda incardinarse en ese tipo penal? ¿Lo es la preparación de boletines? ¿Lo es la ordenación y entrega de llaves en el caso de la 170, aunque no se nos acuse? No. El famoso auto de Antonio del Moral de 5 de mayo de 2020 de la exalcaldesa de Jerez, que bueno, trae largo porque viene de antes, pero bueno, este es el de 5 de mayo del 20, dice, la decisión de ejecutar los pagos derivados de una contratación irregular no puede ser prevaricadora. Lo ilegal en ese momento hubiera sido incumplir esos acuerdos, es decir, no entregar los boletines, por ejemplo. Y lo vuelve a reiterar en el auto de 8 de octubre de 2020, dice, esos actos, contratos ejecutados y decretos de pago, en nuestro caso, entrega de boletines y llaves, habrían de añadir algo para ser típicos. En otro caso, o ni constituyen agotamiento del delito, porque el pago de servicio no es injusto, sino obligado, es decir, él está obligado a entregar los boletines a la persona que le haya tocado, porque no son nominativos, o formarían parte de la fase de agotamiento. Ahora es preciso adentrarnos en el auto de esta sala de 26 de mayo, que desestima las apelaciones frente al auto de transformación. En el apartado 39 señala respecto a mi representado que la instructora consideró que cooperó con otros trabajadores en la adjudicación de viviendas, haciendo una u otras tareas, siendo consciente en mayor o menor medida de la existencia de irregularidades, máxime cuando tenía una experiencia de muchos años de servicio. Vamos a ver. En primer lugar, la experiencia de carácter global respecto de las múltiples funciones a realizar en Envicesa. No en lo que atañe a promociones de este tipo, que han sido escasísimas. Verbigracia. ¿Qué tribunal penal tiene experiencia en delitos de manipulación genética después de estar sus magistrados 40 años trabajando? Voy más allá. ¿Qué bar de Ceuta me ha podido preparar a mí un margarita
y después de 30 años que están abiertos, un Margarita o un Negroni. Me han dicho que no lo hacen y tienen 30 años de experiencia. Entonces, las promociones es algo muy, muy específico, no es lo único que se hace en Vicesa. Pero lo más importante, de ser cierto lo que afirma este auto, que es cierto que no lo dice la sala, sino que se refiere a lo que refiere la instructora, la conducta no sería delictiva. ¿Y por qué no sería delictiva? Porque la sentencia 464/2023 de 14 de junio, respecto de doña Adelina, parte de los siguientes 4 hechos probados, que supusieron su condena en instancia por prevaricación con dolo directo. Dice: conocía la ilegalidad de la contratación, intervino en los distintos contratos, incluso fue parte contratante e intermedió la contratación por una empresa de los trabajadores despedidos en otra. Y concluye para absolverlas, que esto es muy importante de cara a todos, que la señora Adelina fuera consciente de la existencia de la contratación administrativa ilegal y pudiera haber contribuido de alguna forma a su mantenimiento, no constituye prevaricación administrativa, porque para que pueda ser producido este delito se precisa la adopción de alguna resolución administrativa resolutoria de algún aspecto fundamental de este sistema. ¿Qué resolución ha dictado aquí los trabajadores de Envicesa? Ninguna. ¿Tiene alguna oposición de garante a la vista de esta resolución? No son secretarios, no son jurídicos, o como ha dicho el Ministerio Público, no es el presidente de la Comisión Local de la Vivienda. Por tanto, tampoco es delito lo que dice, lo que ha referido a la acusación particular. Los empleados estaban al corriente. Pues estar al corriente está muy bien, aunque sea incierto, pero tampoco es delictivo. Sin embargo, al humilde juicio de esta defensa, ese auto de la sala de 26 de mayo habla de que el señor Zaragoza era consciente en mayor o menor medida de la existencia de irregularidades. No habla de ilegalidades en la adjudicación. Y a mi juicio, todo lo más que puede concluirse aquí es la referencia a una ignorancia deliberada. Si queremos, nos adentramos un poquito más en el dolo eventual, aunque pertenece a la ignorancia deliberada a ese dolo. Entonces, los escribanos, ha dicho el Ministerio Fiscal que son. Pues bueno, nos vamos a la sentencia de Gürtel 507/2020 y respecto de la señora doña Alicia Mínguez, la absuelve de prevaricación porque no cabe dolo, porque solo cabe dolo directo. Sin embargo, sí la condena como cómplice de malversación, porque ahí sí cabe el dolo eventual, y dice literalmente que ejecuta las órdenes que le ordenan, pero es que está al tanto de todo, desarrolla un papel en el entramado de Francisco Correa. Es decir, asume esas indicaciones, conoce su posible ilegalidad y las ejecuta. Pero no se le puede condenar por prevaricación, aunque sí por complicidad en la malversación, porque ahí sí que cabe el dolo eventual. Lo que ocurre también es que esta defensa considera que de existir delito de prevaricación para todo o alguno de los compañeros de mi mandante, y obviamente para mi mandante, estamos en la figura del error invencible, no el vencible, porque no son funcionarios públicos ni tienen conocimientos jurídicos. Pero aunque fuese vencible, también procedería a su absolución, porque la prevaricación no tiene una modalidad imprudente, salvo en la judicial. Y no lo iba a decir, pero es interesante porque la verdad es mucho más grave que lo ocurrido. En la sentencia del Supremo 18/2021 de 15 de enero, se absuelve a un policía, en este caso por un error vencible, porque un ciudadano se niega a identificarse en la puerta de su casa y no tiene otra cosa que hacer que entrar a su domicilio y violar ese domicilio. Entonces, si se absuelve a esa persona porque no cabe esa modalidad, pues cuánto más debe absolverse a mi representado y a sus compañeros. Y compruébese, para avalar el desconocimiento pleno del procedimiento que todos ellos tenían, incluido doña Patricia, la testigo doña Patricia, además de otros altos cargos que han depuesto el día de hoy, que han depuesto a lo largo de este mes y pico, que consideran que la aprobación de las listas, incluso la adjudicación, la debe hacer la Comisión Local de la Vivienda. Y aquí ha sido un asunto más que discutido. 35 minutos o 40 ha estado el Ministerio Público hablando de la Comisión Local de la Vivienda, si aprueba o no aprueba, etcétera, etcétera. Es decir, no se sabe qué va a decidir la sala finalmente, pero cómo exigirle un plus de conocimiento a los trabajadores respecto de quién elige a los adjudicatarios y quién debe aprobar las listas. Por consiguiente, por tal razón, considerando que el señor Zaragoza participa en la preparación de boletines, ordenación de llaves, pues nunca estamos en un delito de prevaricación, porque no hay resolución. Es un acto idéntico que se tendría que haber hecho, de ser legal o ilegal la adjudicación. Y si se considerase que lo hizo de forma consciente, es decir, sabiendo que era ilegal la adjudicación, tampoco lo habría, porque como muchísimo, y tal y como he rezado antes con el auto de Antonio Moral, pertenecería a la falta de agotamiento del delito. Y aquí termino
porque no puedo soslayar lo referido por la acusación particular respecto de mi mandante, cuando dice que su trabajador Jafar Ahmed tenía un compromiso y salió en la lista fantasma, que también fue objeto de pronunciamiento en el tan citado auto de 26 de mayo de 2020 de esta sala, cuando dijo que tal circunstancia, el compromiso y salía en la lista fantasma, era un dato más o menos llamativo. ¿Por qué? Porque efectivamente... Increíble. Porque efectivamente es un dato demasiado llamativo, pero para exculpar a mi defendido. Pues el ejemplo más claro de que mi mandante no conocía absolutamente nada acerca de la presunta ilegalidad de la adjudicación no solo deviene de la declaración del que está acusando, del propio Jafar en instrucción, que dice que cuando se acercaba en Vicesa intentaba evitar a mi mandante, o de la declaración que hizo en el acto del juicio que ni lo nominó, sino de algo mucho más plástico, las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con don Antonio para interesarse por la vivienda sobre la cual había pagado. Y ello, pese a que estará como acusado, pero en el escrito de acusación viene el primero acusando a mi representado. Por cierto, a la acusación particular parece que se le ha olvidado decir cuáles de sus clientes fueron los que pagaron, porque el primer día recuerdo que dijo que no fueron varios y al final, al parecer, ha quedado en uno. Entonces, realmente no cree la sala, dicho con la mayor humildad, pero con la mayor de las lógicas, que de haber tenido alguna participación mi mandante, su empleado don Jafar, no habría acudido a mi representado, señor Zaragosí, para que interpediase, mediase con don Antonio en la operación de la que fue partícipe. Pues decía una providencia de esta sala de 18 de octubre de 2023, cuyo ponente era el ilustrísimo señor don Emilio José, cuando acordaba no proveer nada respecto de una documentación sobre alguna de las partes y toda su aportación, decía, porque la verdad que las resoluciones son muy buenas, las de esta sala, no es por hacer la pelota, pero es lo que pienso, dice, no puede descartarse esa providencia, como casi nada en la vida, que se estuviera en posesión de los documentos interesados y lo mismo nos hayan localizado por error, dejadez o por lo que sea. Pues igual corolario o conclusión puede afirmarse respecto a mi representado. No puede descartarse, como casi nada en la vida, y menos a tenor de la prueba practicada, que el señor Zaragosí no haya tenido participación alguna en los hechos que se le imputan, menos aún de forma consciente. Pero el problema es que en derecho penal no caben las posibilidades, ni siquiera las probabilidades, sino las cuasi certezas, porque nunca hay certeza, por desgracia, o al menos las dudas más que razonables sobre la culpabilidad. Y ello no puede predicarse respecto de mi mandante, ni a humilde juicio de esta defensa respecto de ninguno de sus compañeros, razón por la cual intereso la solución de todos ellos, agradeciendo a la sala el magnífico trato que ha dispensado durante todo el desarrollo del juicio, tanto al teletrado como al resto de las partes. Muchísimas gracias. Señor letrado de la Ciudad Autónoma, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de la sala. Tomo la palabra para solicitar una sentencia absolutoria de la Ciudad Autónoma de Ceuta respecto a las pretensiones de responsabilidad civil que se dirigen y se impetran a la sala por parte de la acusación particular. A eso exclusivamente se limita el informe, lo haré de forma breve.